el cual es el tema de hoy, el aguijón de la carne. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ir leyendo todo acerca de lo que es un aguijón en la carne y de todos los problemas y tribulaciones que esto causa en sí. Por lo tanto, quiero que iniciemos en un versículo, 2 Corintios 12, 7 al 10. En el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esto en Corintios, pues él ya había pasado por muchas persecuciones, angustias, necesidades, afrentas. Había recibido unas revelaciones. Él mismo lo explica. Me fueron dadas palabras inefables, es decir, que no se pueden explicar, que no se pueden decir siquiera. Espiritualmente había sido traspasado él al tercer cielo y había tenido mucha revelación. Por lo tanto, aquí en este versículo 7 él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, esto significa, por lo que yo recibí esas grandísimas revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, para que no me exalte yo por lo que las revelaciones que he tenido, para que no haya en mí vanagloria por lo que ahora entiendo. La sabiduría de este apóstol Pablo, pues en este tiempo sabemos que era muy grande. La revelación en las palabras y en la enseñanza que él estaba dando a la iglesia, pues era muy grande, y gracias a eso la iglesia está también así de firme en la palabra de Dios. Pero él dice: es tanta la revelación que he recibido que no, para que yo no me exalte, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, para que no se me olvide quién soy, que soy pequeño. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, aquí cuando él dice un mensajero de Satanás, se refiere a que que Dios es quien da el permiso muchas veces al enemigo, o permite o quita su cobertura, como en el caso de Job. En el caso de Job, pues si usted ha leído un poco acerca de él, recordará que este hombre era un varón justo, temeroso de Dios. Dios mismo dice: este hombre es perfecto. Imagínese que Dios diga de alguien de nosotros, así que hermoso sería, ¿verdad? Es perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y ustedes saben lo que pasó. El mismo Satanás le dice: bueno, es que tú le has cercado. Por lo que vemos, el enemigo trataba de acercarse para turbar a Job, pero no podía. Tú le has cercado a él y a todo lo que él tiene. Por eso dice el enemigo, le responde a Dios, ¿no? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Porque tú le has cercado, una protección. Y aquí Pablo está diciendo: para que yo no me exalte por lo que he recibido, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee. Y dice el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Bueno,
Rápidamente podemos ver a qué se refiere con ese aguijón de la carne. Estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Gálatas 4:13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Entonces Pablo está diciendo que ese aguijón en su carne era una enfermedad que él tenía. Dice el siguiente versículo: y no me despreciasteis ni desechasteis acerca de por la prueba que tenía en mi cuerpo. Aquí le llama prueba. Es lo mismo que aguijón, prueba. Antes bien me recibieron ustedes como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues, dice el versículo 15, está esa satisfacción que experimentabais? Porque doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y aquí ya entendemos a qué se refiere. El problema que tenía Pablo, la enfermedad, estaba en sus ojos, ¿verdad? Cuando recibieron a Pablo los Gálatas, dice que ellos querían hasta darles sus propios ojos a Pablo. Y ahí él mismo aclara que hablaba de una enfermedad. Hay una enfermedad, decía si usted recuerda en su conversión, en la conversión de Pablo, él quedó ciego cuando vio la luz, cuando Jesús se le apareció, y dice que la luz era tan intensa que sobrepasaba al sol, y cayendo en tierra, porque iba en su caballo, quedó ciego. Hasta que vino un discípulo de Cristo, Ananías, oró por él, le puso las manos y le dijo: recobra la vista y sé lleno del Espíritu Santo. Recobró la vista, pero al parecer había todavía problemas de visión en sus ojos. Y ahora, imagínese usted andar por tantos lugares predicando el evangelio con ese problema en la vista. Y esto también nos enseña a nosotros que no tenemos excusa para andar diciendo muchas veces, no llevar la palabra a otros, ¿verdad? No anunciar el evangelio. No, este apóstol Pablo, así como estaba con esos problemas en los ojos, anduvo de acá para allá. Varias veces lo apedrearon, varias veces lo azotaron con látigos en cárceles, y no le importaba. Él quería seguir anunciando el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Pero bueno, regresando a 2 Corintios 12:8, donde estamos, pues con toda esta situación, él le rogó 3 veces al Señor, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, que me sane, que me quite esa enfermedad de los ojos. Porque 3 veces, porque según la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de orar y orar y orar hasta que el Señor nos responda, Si hay algo que les aqueja, oren, pidan, y hasta que no escuchen ustedes la respuesta, no detengan su oración. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
quiero que aclaremos muy bien todo esto que le estamos leyendo para que usted no se vaya con ninguna duda. Primero que nada, Dios le dice: bástate mi gracia. Esto se refiere, mira, lo único que yo te voy a dar es mi gracia. Ahora, la gracia, ¿qué es la gracia? Usted sabe que es el regalo de Dios que no merecemos, regalo no merecido en su favor. La gracia o el regalo no merecido incluye el perdón de pecados, incluye la salvación, incluye la liberación del alma. La gracia también trae en sí la llenura espiritual a una persona. La gracia también incluye, dentro de tantos favores de Dios, comunión con Dios, cual nunca hemos tenido. La gracia incluye todas estas y muchas más bendiciones de Dios. Y quiero que tratemos esta predicación. El aguijón de la carne contra la gracia. En pocas palabras, ¿cómo se ha sentido usted? Tal vez se siente triste porque tiene problemas en casa. Tal vez se siente mal o triste porque no funcionan bien las cosas en su trabajo, su negocio, porque no le alcanza esto, porque no le alcanza otro. Y usted puede decir: bueno, yo quisiera que todo se compusiera en mi vida. Y esto estaba diciendo Pablo, yo quiero que todo esté perfecto al 100%. Pero Dios le dice: no, tú vas a padecer en la carne, pero en lo espiritual vas a estar en plenitud, lleno por completo. Y eso es lo que nosotros debemos entender muy bien. Que los favores de Dios siempre van a ser para su iglesia más en lo espiritual que en lo físico. Muchas personas han dicho: si Dios no me ayuda en esto, no lo voy a seguir. No voy a ir a la iglesia, no voy a recibir estudios bíblicos. Primero quiero que me dé esto Y sabemos que eso no es así. Para empezar, ustedes recordarán que Jesús dijo, ¿no? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Ese es el principio de Dios. Aquí Pablo dice: bueno, yo ya busqué el reino de Dios, ya hasta recibí revelaciones, ya hasta fui traspasado al tercer cielo. Pues ahora quiero, como añadidura, que Dios me quite este aguijón de la carne. En pocas palabras, era un sufrimiento fuerte en su carne. Por eso le llama aguijón. Pero Dios le dijo: no, te tienes que quedar con eso. Bástate mi gracia, nada más es lo que te va a llenar. Por eso entendamos algo muy bien. Miren, quiero que busquemos. Vamos a estar regresando mucho acá en estos versículos de Corintios, Salmo 29, 11. En medio de todos los problemas que tengamos nosotros como personas en la carne, dice este Salmo 29, 11: Jehová dará poder a su pueblo. Escúchenlo, Dios dará
poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Con paz. En pocas palabras, Dios ya tiene para ti, en su gracia que te ha dado, incluye todo esto, el poder de Dios, para que nosotros lo usemos para pelear contra el enemigo. El poder de Dios para levantarnos espiritualmente, crecer espiritualmente. El poder de Dios para orar que se acabe los problemas, para vencer toda dificultad igual. Y la paz. Es necesario que seamos sabios para vivir en paz, con la paz que Cristo nos dejó. Por lo tanto, regresamos otra vez. Estamos en el versículo 9 de 2 de Corintios 12. Dios le responde a Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, mientras tú estés débil, mientras tú estés así padeciendo, me vas a buscar más. Y luego dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Esa es la verdadera sabiduría, saberse gozar, saber gozarse. Usted puede elegir dos cosas en este mundo, en esta vida: vivir quejándose con Dios, o vivir gozándose en medio de todas estas cosas. En el regalo de su gracia, decíamos que nos da todo el paquete de bendiciones completo, para que nosotros vivamos libres, en paz, como leíamos ahorita. Jehová dará gozo, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová dará paz, bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, el apóstol Pablo lo que aprendió es esto: voy a vivir gozoso en mis debilidades, afrentas, porque mientras esté yo débil en la carne, en lo físico, estaré fuerte con Dios. Mire, cuando a usted le va bien en todo, muchas veces cuando nos empieza a ir bien en todo, si nosotros, imagínense que le roguemos 3 veces a Dios y Dios nos quite todos los aguijones, en pocas palabras, todas las preocupaciones, molestias que tengamos a nuestro alrededor, ¿qué pasa? Muchas veces empieza la soberbia. Muchas veces empezamos esto, por eso decía Pablo, para que yo no me exalte, para que no me enaltezca, se me queda este aguijón. Muchos, cuando ya les empieza a ir bien, Dios pasa al último lugar, porque muchas veces no somos sabios, ¿verdad? No hay sabiduría de Dios todavía, es decir, alumbramiento espiritual en nuestro intelecto. El alumbramiento espiritual es cuando entendemos las cosas y sabemos poner cada cosa en su lugar. A Dios en primer lugar y lo demás después. Eso es cuando hay sabiduría. Pero bueno, estamos hablando de este tema, el aguijón de la carne. Miren, para que veamos un poco a qué se puede comparar el aguijón. Bueno,
Vamos a Números 33, 55 y 56. Yo he escuchado a muchas personas que han dicho cómo Dios, siendo bueno, mandó a que el pueblo de Israel destruyera a los que vivían en la tierra prometida y los sacaran. Fíjense, hoy es un buen argumento, ¿verdad? Al parecer. Pero vean, aquí dice, Dios les está diciendo, ustedes echen de la tierra. En este tiempo es cuando van a entrar en la tierra prometida. Pero en esa tierra prometida ustedes saben que vivían diferentes pueblos ahí, o tribus, mejor dicho. Y Dios les dice, échenlos fuera. Si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis, que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Fíjense. ¿Qué pasó? Nosotros ya conocemos la historia. Que terminaron dejando a varias tribus ahí. Y no se ha cumplido esta palabra de Dios, claro. Ahí están los filisteos, es decir, los palestinos, los de Hamás. Ahí está todo lo que está pasando en estos días, esos problemas. Si no los echan, se van a convertir en aguijones, en espinas. Y hasta el día de hoy estamos viendo todo lo que ha pasado por no haber hecho caso a esto. Eso es por un lado, ¿verdad? Los palestinos del sur, Hamás y todo eso. Por el otro lado, ustedes saben que Jerusalén está dividida en dos. Y del otro lado del muro de los lamentos, en pocas palabras, el muro de los lamentos es lo único que queda del templo, del antiguo templo, donde se ofrecían los sacrificios, donde estaba el pórtico de Salomón que hemos visto los días miércoles acá. Todo ese lado está lleno de los musulmanes ahí. En el lugar santísimo donde estaba el templo, antes, ahorita está construida una mezquita donde los musulmanes ahí se reúnen. A lo que le llamó en Daniel Dios la abominación desoladora, ¿verdad? Que se está profanando horriblemente ahí ese lugar santísimo ahí, hasta que sea quitada la abominación desoladora, dice. Entonces se reconstruirá el tercer templo. Ya está por suceder esto, ¿eh? Pero bueno, vemos cómo está esta situación, lo que es realmente un aguijón. Ahora, en la iglesia, en nosotros, en este tiempo, ¿qué pasa con nosotros? Nuestra debilidad. Nuestra debilidad nos lleva a depender solamente de Dios, ¿eh? Cuando nosotros sufrimos, padecemos en esta vida, buscamos más que nunca a Dios. Esas debilidades, esas tribulaciones, en pocas palabras, ese aguijón que pudiéramos tener en esta vida, que pudiera ser en el matrimonio, la pareja, pudiera ser tal vez un hijo que no quiere entender,
Pudiera ser una enfermedad, pudiera ser una X cosa. No sé, usted seguramente sabrá cuál es el aguijón en su carne, que no lo deja estar en paz, que no lo deja muchas veces. Gracias a Dios si hay algunos que no tienen ningún aguijón, ¿eh? Gloria a Dios. Pero si hay algo ahí que luchamos contra eso, que le hemos pedido a Dios tal vez, que nos los quite, que Dios solucione ese problema que nos quita la paz, nos roba por completo el gozo. Dios pudiera decirnos a nosotros también, como a Pablo: bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente, que la salvación que yo te he dado te sea suficiente. Pero aún así es difícil padecer estas situaciones. Sin embargo, Dios tiene para todos nosotros palabras de confort a nuestra alma, que hoy vamos a ver un poquito de esto, ¿eh? Les decía yo, nuestras debilidades nos van a llevar a depender solamente de Dios, y Él va a poder hacer su obra de renovación, de regeneración en nosotros, porque nuestro corazón va a estar dispuesto, va a estar quebrantado, y vamos a terminar dándoselo al Señor, porque esto hace el sufrimiento. Cristo dijo: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y a esto se refería, a esto precisamente. Porque si usted ha derramado una lágrima por ese aguijón, recibirá consolación sin duda. Un día llegará el momento justo y preciso. Entonces, el Salmo 34:18, recordamos que nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Qué es alguien quebrantado de corazón? Es alguien que su corazón está sufriendo por alguna de estas situaciones que hemos mencionado. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Contrito significa acongojado, afligido, apenado, compungido y arrepentido. Estas cosas. Esto yo lo saqué del mismo diccionario. Contrito significa acongojado, afligido, apenado, compungido y por último arrepentido. Dios salva a los contritos de espíritu, personas que sufren. Pero esto nos lleva a esa bendición de que Dios nos da salvación. Miren, Santiago 4:6. Santiago 4:6 también nos dice: pero Él da mayor gracia. O sea, todavía bástate mi gracia, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nosotros ahorita leíamos como decía Pablo: para que yo no me exalte, me queda ese aguijón. Es el recuerdo de Dios que me dice todo el tiempo: cuidadito, y te exaltas. Porque Dios resiste a los soberbios también. En pocas palabras,
no pueden llegar, no podemos llegar a Dios en la soberbia. Necesitamos esa humillación. Por eso Dios usa sabiamente muchas veces esos aguijones en la carne, esas tribulaciones o angustias que sufrimos y que muchas veces pasan años y años y ahí siguen. El Salmo 73, 26 también. Cuando hay un aguijón en la carne llega a pasar esto: mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Usted ha sentido alguna vez esto? En nuestras propias fuerzas, ¿qué tal? Decimos, ya no puedo más con esta situación. Porque nuestra carne lógicamente no tiene muchas fuerzas. O sea, nosotros físicamente somos fuertes para nada, ¿verdad? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En pocas palabras, nuestra fortaleza viene de Dios nada más. Nuestra carne se va a sentir morir, desfallecer. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder nada, ni siquiera aguantar, Dios es el quien nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Si Dios permite, mejor dicho, si Dios permite aguijones, Él va a dar las fuerzas para soportar, eso sí. También 2 Corintios 4, 16, que el mismo apóstol Pablo escribió. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Así nosotros debemos de sentirnos, que sí, el hombre exterior va desgastándose, pero el interior, eso es lo importante, que el hombre, nuestro ser interior se fortalezca y esté fuerte, firme. Y un versículo muy hermoso también, Isaías 40, 31. Seguramente recordarán este versículo también. Isaías 40, 31, que dice: pero los que esperan a Jehová. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo, pero yo te pido. Yo confío en que tú me ayudes, en que tú me des fuerzas. Eso es esperar en Dios. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Qué es esto de levantarán águilas? En realidad sí nos van a salir alas. No, si nos está hablando de unas fuerzas mayores a lo que no nos imaginábamos nosotros mismos que tuviéramos. Pero que estas fuerzas vienen de Dios, tales como alas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan. En pocas palabras, recuerde que la palabra esperanza viene de dos palabras: esperar con fe. Solamente. Y esa es la definición de la fe, ¿verdad? La fe es, pues, creer en lo que no se ve y tener la convicción de lo que se espera. La seguridad de esperar algo que va a llegar. Esa es la fe. Entonces,
nosotros lo que debemos hacer es nuestras fuerzas que dependan del poder de Dios. Efesios 6:10, ¿no? Recordamos que nos decía, Efesios 6:10, que nos dice: por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Buscar el poder y la fortaleza en Dios, ese es nuestro deber. Eso es lo mejor que podremos hacer nosotros. Si hay algún aguijón en la carne, si hay alguna tribulación, turbación, angustias, todo aquello que mencionamos, lo que podremos hacer nosotros es buscar fortaleza en Dios, para que Dios nos dé fortaleza, nos dé su gracia y podamos pasar cualquier cosa, cualquier situación con gozo y con paz. Que aprendamos a vivir con gozo y en paz en medio de cualquier tribulación y angustia. Primera de Crónicas 16:10. Durante este tiempo de Primera de Crónicas estamos cuando David lleva el arca a Jerusalén. Por fin llega a Jerusalén y él, así como está alabando a Dios, compone un salmo. Ustedes recordarán qué salmo es este, ¿verdad? Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y versículo 11: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Pero el versículo 10 que decía: alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Gloriarse en su santo nombre. Alegrarse el corazón de los que le buscan. Nuestro corazón se debe alegrar nada más desde buscar al Señor. Y los que buscan al Señor lo encontrarán. Entonces aquí está el rey David componiendo el Salmo 105, ¿verdad? Después llega a ser ese Salmo 105, Salmo 95, también varios incluyen esto de gloriaos en su santo nombre y alegrarse el corazón de los que le buscan. Efesios 3:14 al 16, vamos a buscar. Esto es maravilloso, Efesios 3:14, que nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermosísimos versículos, porque todos, miren, tengamos aguijón o no tengamos aguijón, todos vamos a necesitar ser fortalecidos. Si usted es de los dichosos que no tienen ningún aguijón, espérense a que llegue el tiempo del fin. Y sabemos que ya estamos en tiempos finales, ¿no? Pero vienen cosas difíciles, fuertes para la iglesia. Pero aún así, miren, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su espíritu. Y es que en nuestro hombre interior es donde está la batalla más grande, no en el exterior. No se preocupe usted tanto por el exterior. Es más, la palabra de Dios siempre nos ha dicho, ¿no?, que nosotros pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí todo se va a acabar, todo va a pasar. Este mismo cuerpo que tenemos nosotros aquí en la tierra se tiene que quedar y se tiene que hacer polvo. Y nada de lo que hay aquí en este mundo, ni en nuestro propio cuerpo humano, se va a ir. Aquí se va a quedar, ¿no? Por lo tanto, nuestras metas, nuestra búsqueda, nuestros intereses y todo lo que hagamos que sea para las cosas de arriba. Incluso nuestro tesoro, ¿verdad? Dice Jesús, decía, no hagan tesoros aquí en la tierra donde los ladrones llegan y hurtan. Hagan sus tesoros en el cielo, donde no va a llegar ningún ladrón ahí, donde no llega nada que lo dañe, que se corrompa. ¿Y cómo podremos hacer un tesoro allá arriba? Ganando almas aquí abajo para Cristo, orando por las personas, apoyando en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Recuerde que la iglesia es un hospital de almas, un hospital de pecadores que llegamos para buscar a Dios y querernos cambiarnos, que Dios cambie nuestra vida y nos ayude y nos dé fuerzas, etcétera. Así que Él nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Nosotros tenemos que aprender solamente esto, primera de Pedro 5:7. Ser sabios para aprender a hacer esto, miren. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esto debemos aprender a hacer con las preocupaciones de nuestra vida. Echar toda la ansiedad sobre Él. Pero para esto se necesita ser sabios, ¿eh? Hay muchos cristianos que todavía siguen cargando ellos, cuando Cristo les dijo, ¿no? Todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí y hallarán descanso para sus almas. Porque muchos no quieren soltar muchas veces, ¿no?, las cargas. Muchos no hacen el consejo que Cristo decía, ¿no? Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si ustedes vienen y se vuelven uno conmigo, porque ¿qué es el yugo? Ustedes recuerdan lo que les ponían a los toros, ¿verdad? Y los toros iban parejito y si uno quería irse para acá no era imposible, porque los dos tendrían que dar paso derecho, paso izquierdo. Si uno se iba chueco, imagínense, el yugo les dolía. Y eso dice Cristo: lleva mi yugo conmigo. Y siempre ponían un toro joven con un toro ya experimentado. El toro joven se quería zafar del yugo, pero el toro experimentado, el viejo, lo llevaba así, bonito, ¿no? Eso dice Cristo: lleva mi yugo, es decir, conmigo camina y así te librarás de todo.
Mi yugo es fácil, porque dijéramos nosotros, bueno, qué difícil es ponerse el yugo con Cristo. Pero Él mismo lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallarán descanso para sus almas. Él quiere que le hagamos esto, echar nuestra ansiedad sobre Él. Todos nuestros problemas y preocupaciones, ponérselas al Señor. Y Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, vamos a ir terminando ya. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Porque usted recordará, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Podrán fallar los hombres, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podremos nosotros ser infieles, pero Dios permanecerá fiel. No puede negarse a sí mismo. Todo yugo, toda tribulación, Dios nos ayudará. Dios quitará. Si se queda el yugo, va a cumplir un propósito, el más grande e importante: que permanezcamos bajo el poder de Dios. Como dijo Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder actúa mientras tú estés débil. Si te exaltas, me alejaré de ti. Si está la preocupación, vas a depender más de mí. Vas a pedirme, vas a clamarme, vas a estar cerca de mí. Porque eso sí pasa si en medio de los problemas y tribulaciones, más cercano está Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados. Y dichosos son los que lloran, los que sufren. Es por eso mismo. Nosotros tenemos que ser sabios para hacer esto. Miren, Filipenses 4, 6 y 7. Pues aquí dice, por nada estén afanosos. Afanoso significa pues preocupado, turbado, angustiado. Por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En pocas palabras, que nada te preocupe. Si algo te preocupa, ora. Pídeselo a Dios que te ayude, que te dé fortaleza, que te dé el poder. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, es decir, agradeciéndole a Dios. Señor, yo te pido por este familiar, por esta persona que está pasando esto, pero te doy gracias porque tú me vas a ayudar. Esas son las acciones de gracias. Y versículo 7, y la paz de Dios. Cuando nosotros pedimos, clamamos y dejamos de preocuparnos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde están esas tribulaciones, todos esos afanes que tenemos, sentimos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento? Ahí viene esto, mire, la paz de Dios.
guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos. Porque muchas veces cuando nos preocupamos, los pensamientos se van, ¿no? Empezamos a pensar lo peor puede pasar, ¿no? El corazón, ¿qué tal? Hasta taquicardia nos empieza a dar. Sentimos que nos va a dar la chiripiolca, ¿no? Pero por nada estemos preocupados. Oremos, pidámosle ayuda a Dios, y la paz sobrepasa todo entendimiento, todo lo que pudiéramos nosotros entender, todo lo que estemos pensando incluso, y guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús.